Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz martes a todos. Bienvenidos a su webinar de CISEM, todos los martes patrocinado por Medimarcas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para muchos profesionales de la salud y personal general, el cual es la importancia de la suplementación en diferentes patologías. Para ello nos acompaña la licenciada Claudia Patricia Rodríguez, y la cual es nutricionista y dentista de Meraki Pharma SADCB. Estimada, buenas tardes, bienvenida. Un gusto Hola, tener con buenas tardes. nosotros. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Un gusto también estar acompañándolos este día y poder compartir un tema bastante importante, ¿verdad? Va, excelente. Bueno, pues Claudia, el auditorio es todo tuyo. Puedes comenzar con el tema. Ok. Bueno, voy a empezar por compartir el tema. Bueno, antes, para empezar a hablar sobre la suplementación en diferentes patologías, tenemos que empezar a tocar lo que es la malnutrición en diferentes patologías, ¿verdad? Solo permítanme un momentito. Ok, ahora sí. Bueno, en todas sus formas, sabemos que la malnutrición va a incluir lo que es la desnutrición, que ya va a ser cuando la persona entra en una emaciación o también que puede tener un retraso del crecimiento y también una insuficiencia ponderal, ya sea del peso, ¿verdad? Lo cual incluye dentro de esta malnutrición los desequilibrios tanto de vitaminas, minerales, incluyendo también lo que es el sobrepeso y la obesidad, las enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, sobre todo aquellas enfermedades como lo es la diabetes o la hipertensión. El término malnutrición se refiere más que todo a aquellas carencias o los excesos, ¿verdad? En los desequilibrios, tanto en la ingesta calórica y de nutrientes de cada persona. Y va a abarcar tres grupos de afecciones, el cual incluye, como les decía anteriormente, la desnutrición, la malnutrición y el sobrepeso, y la obesidad y las enfermedades que están relacionadas con ellas, como las no transmisibles, ¿verdad? Las cardiopatías, la diabetes y algunos tipos de cáncer. Con respecto a las vitaminas y los minerales, ¿verdad? Que son los denominados micronutrientes, se pueden reunir en un solo grupo. Y el organismo las necesita tanto para producir enzimas, hormonas o cualquier otro tipo de sustancias que son esenciales para nuestro organismo, así como también nos van a ayudar para el desarrollo y el crecimiento adecuado. Dentro de las enfermedades no transmisibles que están relacionadas con la alimentación, vamos a tener las enfermedades cardiovasculares, como lo son el infarto al miocardio o los accidentes cerebrovasculares, a menudo también asociados a la hipertensión arterial, así como también algunos cánceres y la diabetes, que pues hoy por hoy es una enfermedad que está en alza, que no solo se mira ya en pacientes adultos o adultos mayores, sino que también ya se está viendo sobre todo en jóvenes, ¿verdad? Sobre todo por la mala alimentación, es decir, por esta malnutrición que se tiene por el exceso de la alimentación. Sobre todo también en esa alimentación pues inadecuada, el cual incluyen harinas, pues bebidas carbonatadas, también pueden incluir lo que son las comidas rápidas, y bueno, todo el ámbito de la alimentación que tenemos hoy por hoy, sumado también al sedentarismo, ¿verdad? Que no realizamos ningún tipo de actividad física. La mala alimentación y la mala nutrición se cuentan entre los principales factores de riesgo, ¿verdad? De estas enfermedades que ahora están a escala de nivel mundial. Pero ¿qué pasa cuando la alimentación no suple las vitaminas y los minerales que una persona necesita? Pues sobre todo en personas diabéticas, ¿verdad? Por razones diversas, que no se puede acceder, por ejemplo, a un adecuado consumo de frutas y verduras y a la demás alimentación, ya sea por el desconocimiento
que se tiene de la alimentación, a que no sabemos comer. Culturalmente, pues traemos ciertas costumbres de alimentación que han venido desde nuestros padres, nuestros abuelos, sobre todo la alimentación en México también, ¿verdad? Que pues es muy rica, pero también es bastante cargada sobre todo de carbohidratos o de almidones, se podría decir. Pero el problema no es solo ese, sino que también, como les decía anteriormente, es la falta de actividad física que no se realiza, ¿verdad? Como resultado, pues, sobre todo en enfermedades como la diabetes, la hipertensión y diferentes patologías que más adelante vamos a estar hablando sobre ellas, lo ideal, pues, podría ser suplementar. Si no llegamos a alcanzar ese requerimiento de vitaminas y de minerales que nuestro organismo necesita, lo importante sería suplementar de alguna manera esa deficiencia, sobre todo ya cuando hay alguna enfermedad, ¿verdad? Como la diabetes, la hipertensión, como les mencionaba anteriormente. Ok, vamos a empezar hablando sobre... Voy a quitar un ratito la cámara. Ok, vamos a empezar hablando de un producto, ¿verdad? Lo que es Gadavit Protein PA. Este producto, más que todo, sirve para la cicatrización, ¿verdad? Por ejemplo, ya cuando hay una persona que tiene un pie diabético, por ejemplo, ¿verdad? Ya es una complicación un poquito más grave. En este caso, a veces la alimentación no llega a cubrir los requerimientos que necesita una persona diabética que está pasando por un proceso de úlcera de pie diabético. Entonces, es importante suplementar, ¿verdad? Sobre todo con arginina, que por ejemplo, Gadavit Protein PA contiene 5 gramos de arginina. ¿Qué es lo que va a hacer la arginina? Pues es un aminoácido que va a estimular la síntesis de óxido nítrico y obviamente pues va a dilatar los vasos capilares y los vasos sanguíneos. ¿Qué va a pasar? Que va a llegar más oxigenación, obviamente, a la parte o a la úlcera, ¿verdad? Que tenga el paciente. También contiene diferentes micronutrientes que ayudan a este tipo de cicatrización. ¿Cuál van a ser los beneficios de Gadavit Protein PA? Va a aumentar el flujo en la zona o el perímetro del área de la lesión. También va a mejorar el transporte del oxígeno y de los nutrientes para poder cicatrizar de una manera más rápida, ¿verdad? También va a promover la angiogénesis y va a acelerar este proceso de cicatrización, que es como lo importante y lo necesario que primordial para el paciente diabético, ¿verdad? En este estado. ¿Qué contiene también Protein PA? Pues contiene 10 gramos de proteína, de colágeno, que esto va a participar sobre todo en la regeneración de las capas de los tejidos, acelerando el proceso de esta cicatrización. ¿Cuáles van a ser los beneficios de la proteína? Pues dentro de ellos va a aportar colágeno para la reparación de la capa elástica de la piel, la cual es la epidermis. También va a producir y va a estimular la angiogénesis, va a mejorar el aporte de oxígeno, de aminoácidos y de todos los nutrientes que necesitan para poder cicatrizar esta lesión, ¿verdad? También va a proveer altos porcentajes de aminoácidos de cadena ramificada para la reparación de los tejidos musculares. ¿Cuál es el contenido? Pues que tiene Protein PA, dentro de ellos contiene vitamina C, que sabemos que es un potente antioxidante, así como también un potente cicatrizante, que junto con la arginina va a ayudar a recuperar esta úlcera. También contiene zinc, cobre y selenio, que son minerales importantes para la cicatrización de una úlcera de pie diabético. ¿Cuáles van a ser los beneficios de todos estos micronutrientes junto con la vitamina C? Pues va a mejorar la respuesta inmune del paciente. Sabemos pues que la vitamina C es un potente, ya como les había dicho, antioxidante, ayuda con la respuesta inmune, también va a disminuir el riesgo de poder contraer algún tipo de infección en dicha lesión.
así como también va a acelerar el proceso de la cicatrización. Dentro de las sugerencias de uso de Gadavid Protein PA son 60 ml al día para una pronta recuperación. De hecho, los pacientes a los que se han sometido, a los que han estado tomando Protein PA, se ha visto una mejora en poco tiempo. Para decirles algo, es como entre 3 meses, ya se empieza a ver la recuperación de la úlcera. Pueden ser úlceras grado 5 y pues en 3 meses ya lo podemos estar viendo quizás en un grado 2, ¿verdad? Ok, ahora para el paciente diabético, ustedes saben que a veces el paciente diabético, la alimentación es bien pobre, ¿verdad? O tal vez no es que sea pobre, es que a veces, como les digo, no sabemos qué es lo que tenemos que consumir, qué alimentación debemos de llevar. A veces el paciente diabético cree que solo con tomar su medicamento ya es más que suficiente para poder controlar lo que es la glucosa en sangre. Como sabemos, hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es la diabetes juvenil, ¿verdad? Que es la que el páncreas pues ya deja de segregar insulina, y la diabetes tipo 2, que está relacionada más que todo por la malnutrición, por exceso y por el sedentarismo, ¿verdad? Bueno, estas personas pues por este exceso de alimentación que tienen, obviamente a veces la glucosa la tienen elevada y empiezan las complicaciones como lo pueden ser las neuropatías diabéticas, ¿verdad? Que son las complicaciones que más se miran en este tipo de pacientes. Así como les decía anteriormente, como son las úlceras de pie diabético, tenemos las retinopatías, las nefropatías, que son complicaciones bastante ya pues graves en estos pacientes, que al principio tal vez la persona diabética no tiene la idea clara de lo que realmente la mala alimentación o la mala nutrición le está haciendo a su organismo. Pero si, por ejemplo, el paciente diabético no logra cubrir todos esos requerimientos que son necesarios para poder conllevar esta enfermedad, ¿verdad? Ya que es una enfermedad bastante deteriorante, relacionada también sobre todo al estrés oxidativo, que obviamente va a venir a dañar las células y por eso luego se dan las neuropatías, ¿verdad? Como suplemento y para mejorar el estado de salud del paciente diabético está Gadavid DBT. ¿Qué es lo que contiene Gadavid DBT? Pues contiene 22 micronutrientes que son esenciales para estos pacientes. Dentro de ellos, pues vamos a tener 1 gramo de L-carnitina, inositol y ácido lipoico, pero más adelante les voy a explicar un poquito más del contenido de Gadavid DBT. ¿A qué va a venir a ayudar Gadavid DBT? Pues al estrés oxidativo, va a evitar las polineuropatías. También va a disminuir la absorción, va a disminuir la absorción de las vitaminas del complejo B, obviamente provocadas por los fármacos para tratar la diabetes. De hecho, hay estudios que comprueban que después de 6 meses de utilizar el medicamento como es la metformina, hay una disminución en la absorción de la vitamina B12, que la vitamina B12 es una vitamina importante, ya sea también para las reconexiones neuronales, para todos los procesos de nuestro organismo. También Gadavid DBT va a ayudar a disminuir esa resistencia a la insulina que padecen los pacientes diabéticos. Y también va a dinamizar al paciente por todos los micronutrientes que éste posee. Dentro de los nutrientes que posee, como les decía antes, está el ácido alfa-lipoico junto con el inositol, la vitamina C, la vitamina E y el ácido patonténico, que va a proteger al sistema nervioso y a las células neuronales del estrés oxidativo, que esta es una de las complicaciones mayores del paciente diabético, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser los beneficios de todos estos componentes que les acabo de decir? Pues va a disminuir lo que es el estrés oxidativo,
va a detener el daño y el deterioro de las estructuras del sistema nervioso, va a estimular la neurogénesis y repara las estructuras del sistema nervioso. Es por eso que a veces el paciente diabético, muchos de sus síntomas es la parestesis, es decir, la sensación de hormigueo en la parte inferior, ¿verdad?, de su cuerpo, es decir, en las piernas, en los pies, empiezan a sentir como esos piquetazos, esos hormigueos que son pues relacionados con la enfermedad. Es decir, que ya la persona está disminuyendo la sensación o la sensibilidad en esta área. Es por eso que estos pacientes, cuando a veces tienen, no sé, alguna herida o tuvieron algún accidente, no sienten y empieza la complicación de lo que es la úlcera de pie diabético. También contiene vitamina B1, bueno, contiene todas las vitaminas del complejo B, dentro de ellos la B1, B2, B6 y la B12, que es bastante importante también. ¿Cuáles van a ser los beneficios de estas vitaminas? Pues van a suplir las necesidades de las vitaminas del complejo B, que esto es indispensable para los pacientes diabéticos por lo estresante que es esta enfermedad, ¿verdad? También va a fortalecer los impulsos nerviosos y va a mejorar la conductividad de los neurotransmisores. Va a prevenir el deterioro del progreso, del daño de los órganos que afecta a la diabetes, es decir, va a detener el progreso, por ejemplo, de las retinopatías o la aparición de la enfermedad renal, así como también cualquier problema cardiovascular. Gadavid DBT también contiene manganeso y cromo. ¿Para qué nos va a servir estos dos minerales? Pues va a mejorar el metabolismo de los carbohidratos, de los aminoácidos y del colesterol. Va a aumentar la capacidad para regular la insulina. Es decir, se va a captar mucha más glucosa, ¿verdad? O va a ayudar a la insulina a captar más glucosa dentro de la célula, cosa que ya el diabético no puede hacer. También va a regular y mantiene los niveles de glucosa, va a favorecer también la secreción de la insulina. La L-carnitina, que contiene 1 gramo, pues esto más que todo es para la producción de la energía. ¿Cómo la va a producir? Pues va a transportar los ácidos grasos hasta la mitocondria para producir más ATP, es decir, más energía. ¿Cuáles van a ser los beneficios que contenga carnitina? Pues va a aumentar la energía, va a haber mayor productividad, el paciente se siente sobre todo energizado, se siente con ánimos, sobre todo porque estos pacientes se mantienen bastante adinámicos, es decir, andan con sueño todo el tiempo. ¿Por qué? Porque como obviamente pues a veces los niveles de glucosa en sangre son un poco elevados, ya la célula no puede captar esta glucosa que anda en la sangre. Entonces, por ende, este paciente no siente que tenga energía. Aún que pase comiendo o que tenga muchas ganas de comer, no logra como llenar esos requerimientos de energía porque la célula no puede captar esta glucosa. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? Sí, hay una sola pregunta que es, ¿qué Ay, tipo de perdón. cáncer asociaría principalmente a la malnutrición? A la malnutrición, pues son diversos los cánceres, ¿verdad? Pero podría estar relacionado el cáncer de colon, por ejemplo, ¿verdad? Va, es la única pregunta que hay por el momento. Sobre los productos no hay ninguna pregunta. Ninguna por el momento. Ok, Bueno, ok. ya tenemos una que es, ¿qué tipo de síntoma, eh, qué tiempo se toma el diabetes multivitamínico? No, el DBT Ok. multivitamínico. El Gadavid DBT se toman 30 ml por la mañana. Ujú. Hoy sí queda clara la pregunta, son 30 ml después del desayuno. Ok, preguntan también si tiene algún suplemento para pacientes hepatopatas. Por el momento no, ¿verdad?
Ahorita solo se tienen pues para las úlceras de pie diabético, para el paciente diabético. Más adelante vamos a ver las diferentes patologías que también están cubriendo estos suplementos. Y la última por el momento es, ¿dónde pueden adquirir los productos? En las diferentes farmacias, ¿verdad? Que, o sea, que están ubicadas en México. Vamos a pasar al siguiente producto, ¿verdad? Lamentablemente, pues después de que un paciente diabético en su mayoría o un paciente hipertenso, ¿verdad? Ha pasado todo este progreso de las enfermedades. Pacientes que en todo el tiempo no se han controlado la presión arterial o tienen un descontrol de la glucosa y llegan las complicaciones en el paciente diabético, lo que es la nefropatía, y en el paciente hipertenso, obviamente, pues llegamos a una enfermedad renal crónica, es decir, ya es la disminución de la función de los riñones. Lamentablemente con la enfermedad renal es bastante complicada y la alimentación que tiene este tipo de paciente es bastante restrictiva. Hasta el hecho de poder restringirles, dependiendo de la condición de cada paciente y el grado de la enfermedad renal, ¿verdad? Las proteínas, por ejemplo, se les empieza a restringir bastantes proteínas, como lo son la carne de res, ¿verdad? Que la carne de res contiene también carnitina, y vamos a ver más adelante para qué sirve la carnitina en este tipo de pacientes. Dentro de la alimentación también que se les restringe, pues lamentablemente la mayoría de frutas y verduras, ya que contienen una buena cantidad de potasio y que si los pacientes empiezan a comer de todo, empiezan las complicaciones, ¿verdad? Pueden haber problemas cardiovasculares, pueden haber un sinfín de problemas en ese tipo de pacientes. ¿Qué pasa con este paciente también? Ya cuando se someten tanto a la hemodiálisis, a un tratamiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal, hay una gran pérdida tanto de proteínas como de vitaminas. Sobre todo en la hemodiálisis hay una pérdida grande de vitaminas del complejo B, que son todas las vitaminas hidrosolubles. ¿Por qué? Porque todas estas vitaminas quedan en las membranas del filtrado de la máquina, ¿verdad? De hecho, hay estudios que comprueban que después de un año de tratamiento de hemodiálisis hay una disminución de las reservas de carnitina, es decir, las reservas de este aminoácido quedan casi que a cero. ¿Para qué nos va a servir la carnitina? Pues la carnitina evita que el paciente después de la hemodiálisis pueda tener un infarto, ¿verdad? Ok, vamos a hablar un poquito de lo que es Gadavirren. Como les decía anteriormente, tiene 12 micronutrientes. Dentro de ellos tenemos los del complejo B, que incluyen vitamina B1, vitamina B2 y vitamina B3, B6, B12 y B5, así como también el ácido fólico. ¿Cuáles van a ser los beneficios de estos nutrientes? Pues va a disminuir los episodios de anemia. Va a regular también los niveles de homocisteína, reduciendo el riesgo de infarto, de lo que les hablaba. También va a mejorar la respuesta hematológica de la EPO en pacientes en hemodiálisis. ¿Para qué va a servir también la L-carnitina en este tipo de pacientes? Así como también funcionaba en el paciente diabético, funciona de la misma manera en el paciente renal. Va a transportar todos los ácidos grasos a la mitocondria para poder producir energía. Estos pacientes, como les decía anteriormente, por la restricción alimentaria que tienen, se sienten igual adinámicos, se sienten sin fuerzas. Hay personas que de hecho me han comentado que sienten una debilidad a nivel general, sobre todo en las piernas, relacionado también a la alimentación, cuando consumen demasiados alimentos que contienen potasio, ¿verdad? También la L-carnitina va a beneficiar, como les decía, para dinamizar. Mejora también el estado nutricional de este paciente, ¿verdad? Sobre todo, como les decía, por toda la restricción que tienen en los alimentos, realmente
Los requerimientos de vitaminas ya no los logran cubrir solo con la alimentación. El hecho de solo restringirles vegetales, de restringirles frutas, hay una gran restricción de vitaminas y pues las podemos obtener por medio de Gadavid-Ren, que es el multivitamínico especial para paciente renal. ¿Cuál va a ser la dosis? Pues son 30 ml después del desayuno. Esto se puede ingerir de manera recurrente, no hay ningún problema, ¿verdad? Ok, vamos. ¿Alguna pregunta por el momento? Hay varias preguntas, pero creo que por el tiempo lo mejor sería dejarlas hasta el final. Al final, ok, está bien. Vamos a seguir entonces, voy a tratar de terminar con los productos. Luego está Gadavid Nutrition. Estos son 18 gramos de proteína de colágeno hidrolizado. Esto es más que todo para esos pacientes de la tercera edad que tienen una disminución en su masa muscular, para que le va a ayudar para que ya no haya una pérdida de la masa muscular y pueda recuperar también las energías, pueda recuperar las fuerzas, este tipo de pacientes. También está relacionada siempre a la malnutrición, porque a veces tenemos una ingesta bastante reducida de las proteínas. Por ejemplo, todas aquellas que vengan de origen animal, ya sea el pollo, la carne de res, ¿verdad? Etcétera. También por aquellas dietas restrictivas o esas dietas que se ponen como de moda y que empezamos, por ejemplo, a hacer dietas que solo son en grasas o dietas que pues hay una gran restricción de alimentos. Empezamos a dejar la proteína de lado. Y recordemos que la proteína son aminoácidos que ayudan para diferentes funciones en nuestro organismo y que es vital estar consumiéndolas. Si no podemos consumirlas con la alimentación, es decir, a base de las proteínas, podemos consumirlas en modo de suplemento como lo es Gadavid Nutrition. ¿Cuáles van a ser los beneficios de Gadavid Nutrition? Pues va a aumentar y va a mantener la masa muscular. ¿Cuáles van a ser las sugerencias de uso? Este producto realmente es bastante interesante y bastante amplio porque lo podemos utilizar tanto para el tratamiento de la sarcopenia, para pacientes con enfermedades crónicas y terminales, para el síndrome de mala absorción, síndrome de intestino corto, para cirugías bariátricas, bypass gástrico y pacientes en pre y post quirúrgico. ¿Cuál va a ser el uso de Gadavid Nutrition? Pues son 30 ml en el día. Creo que este producto no tiene como mucha ciencia, ¿verdad? Pero realmente es bastante importante para poder suplementar ese requerimiento de proteínas y sobre todo cuando no podemos cubrirlo con la alimentación. Ok, ahora vamos a pasar a lo que es la fibra líquida. Igual, Gadavid, fibra líquida. Esto no es más que todo, pues, un suplemento para poder mejorar el tránsito intestinal, ¿verdad? Para poder mejorar el tránsito intestinal, sobre todo aquellas personas que tienen estreñimiento, siempre relacionado a la alimentación. Sabemos que si tenemos una alimentación que es alta en grasas o si es alta, por ejemplo, en carbohidratos o en almidones, y no realizamos actividad física, sumado a esto que no tomamos suficiente agua, la persona empieza a padecer de estreñimiento. Podemos también incorporar a esto el estrés del día a día, ¿verdad? Que también influye en este padecimiento. ¿Qué va a venir a ser la fibra líquida? Pues va a favorecer las deposiciones, va a eliminar el estreñimiento, también ayuda a disminuir esos episodios de hemorroides. Perdón. Gadavid, fibra líquida, también contiene FOS, que son los FOS, pues estos son prebióticos, que sobre todo van a actuar como un sustrato para fortalecer y mejorar la colonización de la microbiota. Es decir, no solo es
para poder ayudar con el estreñimiento, sino que también pues tiene otro beneficio. Va a mejorar, como les decía, la colonización de la microbiota y va a disminuir los trastornos digestivos, sobre todo, como les repito, por esa pobre alimentación que podemos tener en ingerir fibra, ¿verdad? Ya sea de frutas o verduras. La dosis también son 30 ml y esta se toma después de la cena. No porque vaya a provocar diarrea, porque no es un producto que provoque diarrea. Simplemente va a ayudar al tránsito intestinal, va a ablandar las heces formando un gel para que así pues puedan evacuar de una mejor forma. Y acá también tenemos Gadavit fibra líquida, pero esta es para niños, ¿verdad? A veces cuando, pues las mamás sobre todo, no sé si hay mamás por acá, pero hay problemas que se presentan en los chiquitines de estreñimiento, cuando la madre no puede dar, por ejemplo, lactancia materna exclusiva o una lactancia materna complementaria y empezamos a utilizar sucedáneos de leche, empezamos a ver estos cuadros de estreñimiento en los bebés. También por la escasa alimentación, ¿verdad? Como les decía, a través de la leche materna o también a veces pasa esto, por cambios de alimentación que puedan haber en los menores, la falta de líquidos o también puede estar relacionado mucho con la deshidratación. ¿Qué pasa? ¿Cuáles van a ser las consecuencias o los malestares que puedan tener los chiquitines? Va a ser un malestar general que va a provocar el estreñimiento, el dolor al realizar las deposiciones y un malestar general pues provocados obviamente siempre por el estreñimiento. ¿Qué es lo que contiene Gadavit fibra líquida? Pues polidextrosa, que es una fibra altamente fermentable. ¿Qué va a hacer? Va a favorecer las condiciones para restablecer la microbiota de los bebés. Es decir, va a absorber agua para hacer la formación de geles, aumentando el volumen de las heces y poder ayudarle al bebé a sus deposiciones. Como les decía, dentro de los beneficios que contiene fibra líquida, favorece las deposiciones, eliminando el estreñimiento, va a disminuir el malestar general provocado por el mismo estreñimiento. También contiene prebióticos, que como lo hablaba anteriormente, también ayudan en los bebés a fortalecer y mejorar la colonización de la microbiota. Se puede administrar esta fibra, se puede administrar en cualquier alimento, ya sea líquido o semisólido, y no va a alterar el sabor. ¿Cuál va a ser la dosis? Esto va a depender sobre todo de las edades del bebé. Si es de 0 a 12 meses, la dosis va a ser de 2.5 ml. Si es de 12 a 24 meses, la dosis tendría que ser de 5 ml. Y si ya es de 24 meses a 48, la dosis es de 7.5 ml. Bueno, creo que acá quedo con los productos. Va, perfecto. En ese caso, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Nos hayamos quedado con Leticia Marañón, que nos pregunta, ¿qué suplemento me recomienda para pacientes con esclerosis? Con esclerosis múltiple se podría utilizar Gadavit DBT por todo el contenido de vitaminas y minerales. Bueno, de hecho, yo he investigado, ¿verdad?, sobre estos micronutrientes y también he tenido pacientes que me han hecho la misma pregunta y pues mi recomendación es utilizar Gadavit DBT, porque no es que sea solo un suplemento para paciente diabético, sino que también, como les digo, por todo el contenido de vitaminas y minerales que tiene el producto, ayuda también para lo que es la esclerosis múltiple. Perfecto. Eduardo Cook pregunta, ¿durante cuánto tiempo se toma? Recordemos que el organismo desecha las vitaminas no necesarias. ¿Durante qué tiempo se toman? ¿Todas las vitaminas en general o qué Me tipo de... imagino que se refería a algún medicamento en específico,
pero no señala cuál. Ok, sí, el cuerpo pues solo requiere una ingesta necesaria, ¿verdad? Ya sea por la edad, ya sea por el sexo, por la patología que esté presentando, pero sí se han realizado estudios en los cuales se comprueban que, por ejemplo, en enfermedad renal crónica se ven aumentados los requerimientos de vitaminas, sobre todo vitaminas como la B12, como la carnitina, que la carnitina no solo le sirve para energizar o para dinamizar al paciente, sino que la carnitina también le va a servir para evitar infartos. Y este tipo de componente pues solo vamos a poder encontrar en carnes de res o en vísceras, sobre todo también en pacientes diabéticos que, como les explicaba, a veces por no tener como la conciencia de tener una buena alimentación, no se suplen los requerimientos diarios de vitaminas o de minerales. El cuerpo va a usar lo que necesite y obviamente pues lo demás sí lo va a desechar, tanto en heces, en orina, ¿verdad? Muy bien. Natalia Cervera nos pregunta, y en caso en que por medicación no les da hambre, ¿en qué horario es recomendable dar los suplementos como Enso? Y en el caso en que por medicación no les da hambre, la vuelvo a repetir. Con suplementos como Ensure. Bueno, Ensure no es un suplemento, ¿verdad? Es una formulación, más que todo para aquellos pacientes que han perdido el apetito por ciertas patologías. Sí se podría tomar o se puede sustituir, por ejemplo, por un tiempo de comida, ¿verdad? Es más que todo por aquellas personas que han pasado por una inanición de 24 horas y que realmente no desean comer absolutamente nada, pues esto ya les suple el requerimiento de carbohidratos, de proteínas, de vitaminas y minerales, pero este tipo de fórmulas sí ya se hacen obviamente por recomendación, ¿verdad? Hay que ver el cuadro clínico, el estado de salud en el que se encuentra el paciente. Ok. Elizabeth Sosa pregunta, ¿cuántos gramos de proteína contiene? Nutrition contiene 18 gramos de proteína, que ese sí le ayuda, ¿verdad? Ya cuando la persona empieza a perder la masa muscular. De hecho, pues la masa muscular la empezamos a perder desde los 35 años en adelante. Y solo recordarles, Gadavi Nutrition, que son las 18 gramos de proteína, no es que van a venir a decir, ok, voy a dejar de comer, por ejemplo, pollo y me voy a tomar los 18 gramos de proteína. Es una suplementación, es decir, es una complementación de la alimentación. Cuando no logramos cubrir ese requerimiento de proteínas, ya sea porque la persona no le gusta comer, por ejemplo, carnes de res, o porque en general no le gusta ningún tipo de carnes, o por personas que no tienen todas sus piezas dentales, como es el caso a veces de adultos mayores. Entonces, ¿dónde es importante la suplementación de la proteína de 18 gramos? Perfecto. Juan Antonio Gavino pregunta, ¿qué suplementos recomiendan para aumentar la masa muscular? Bueno, para este también se puede utilizar Gadavis Nutrition, el de 18 gramos, ¿verdad? Ya que contiene triptofano, que eso le ayuda para la formación de la masa muscular. Pero siempre hay que ir acompañados de la alimentación, ¿verdad? Ok. Karina Jocelyn Q pregunta, ¿a partir de qué edad se le puede dar? ¿El qué tipo de suplemento? No especifica. Ahí sí tendríamos que quizás hacer como más completa la pregunta. Ok, igual si está todavía Karina para que nos apoye complementando, saber qué producto específico se refiere. Bueno, en general, la mayoría de los suplementos se pueden empezar a dar desde los 12 años en adelante, siempre, ¿verdad? Con una evaluación médica o nutricional. Y el único que va a cambiar es la fibra líquida para menores de edad.
que ese sí va desde los 0, ¿verdad? Los 12 meses, de los 12 a los 24 y de los 24 a los 48 meses. Va. Ah, de hecho, justo acaba de poner qué tipo de medicamento era que se refería. Era el medicamento para estreñimiento en bebés. Ah, en bebés sí, eso va a depender de la edad, ¿verdad? Empezamos desde los 0 a los 12 meses, que son 2.5 ml, de los 12 a los 24 meses, que son los 5 ml, me parece, y de los 24 a los 48 son 7.5 ml. Va. Aquí Christopher Alexander tiene un comentario y una pregunta que es, no tengo nada contra de Herbalife, pero en pacientes de la tercera edad es causante de sarcopenia por dejarse guiar por las vendedoras de estos suplementos, indicando que con estos suplementos no necesitan comer comida sólida. ¿Con quién acudir específicamente? ¿Geriatra y nutriólogo o ambos? Bueno, yo como nutricionista tampoco recomiendo ese tipo de productos, sobre todo porque hay estudios que han demostrado que provoca, y ni siquiera hay estudios, yo he tenido pacientes que han tenido hígado graso gracias a este tipo de productos. Pacientes con enfermedad renal que personas inescrupulosas les han recomendado tomar Herbalife, perdón por mencionar el nombre, pero realmente son productos bastante dañinos para la salud. O sea, esto no va a venir a modificar ni a decir voy a suplementar con esto o va a ser que en vez de comer un tiempo de comida, vamos a empezar a utilizar este tipo de productos porque ni siquiera se le podrían llamar suplementos, ¿verdad? Realmente yo tampoco los recomiendo. Diferente es una suplementación de vitaminas y minerales o una alimentación, por ejemplo, como se usan con los pacientes para alimentación enteral, en el cual se ocupan los diferentes módulos, ¿verdad? Que existen, que son totalmente diferentes a este tipo de marca. Así que realmente yo este tipo de productos no los recomiendo. Perfecto. Erika Martínez pregunta, ¿cuántas tomas se pueden dar por los suplementos? Ya que solo mencionan 30 mililitros. ¿Cuántas tomas? Solo es una toma al día de todos los suplementos. El único que va a cambiar, como les decía, es la fibra líquida para bebés, que esa va a ir acorde a la edad del bebé. Y proteín PA, que este sirve para las úlceras de pie diabético, que acá sí se dan 60 ml en el día. Es el único cambio que va a haber. De ahí todos son 30 ml una vez al día. Pilar Ruiz menciona, Gadavid DBT, ¿qué cantidad se ingiere y cada cuándo? Se consumen 30 ml después del desayuno y esto lo puede tomar de manera crónica, no hay ningún problema. Es decir, lo puede tomar el tiempo que usted lo necesite o que usted requiera o que lo quiera. Es decir, simplemente es la suplementación de las vitaminas y los minerales. Así que no hay ningún problema. Muy bien, ya parece que... Erika Martínez pregunta, ¿tendría algún efecto secundario en dar más de una toma? Realmente no habría por qué dar efectos secundarios, porque, por ejemplo, hay tipos de productos que contienen vitaminas hidrosolubles, que obviamente estas son solubles en agua, entonces se van a perder, como les decía, en la orina, en las heces o hasta en el sudor. Para llegar a una vitaminosis tendría que ser una dosificación muchísimo más alta, pero la recomendación, ¿verdad? Siempre sería 30 ml una vez al día. Perfecto. Al parecer ya son todas las preguntas. Igual recordar a toda la audiencia que para poder obtener su constancia de esta conferencia, de este webinario, es necesario que se registren en el formulario que mis compañeros de técnico le están proporcionando en el chat. De esta forma les podemos hacer llegar su constancia a más tardar el día de mañana y tenerlos así en nuestra base de datos. Igualmente pueden escanear el código QR que está apareciendo en pantalla. Les va a llevar al mismo formulario para poder obtener la constancia. Y al parecer ya son todas las preguntas. Entonces, por el día de hoy terminamos agradeciendo su presencia.
en este webinar de todos los martes, patrocinado por Medimarcas. También agradeciendo a la licenciada Claudia Patricia Rodríguez por esta conferencia y los invitamos a estar pendientes en nuestras redes sociales para los siguientes webinarios de todos los martes y también registrarse a Medical Expo. Les estaríamos dejando aquí los enlaces correspondientes para que puedan acudir a este evento. Ok, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Gracias a usted.